¿Alguna vez fuiste creyente? Mm, No te digo al cristianismo, te digo claro. creyente en un ser, en un algo superior, algo que no sé si nos gobierna o nos controla o simplemente nos observa. Alguna vez quise ser creyente. Creo que con el paso del tiempo me di cuenta que nunca había creído realmente. Como que no me era evidente. No, tampoco me es evidente que no haya Dios. ¿Eh? Eh, ¿Vos? Sí, en, de chiquito iba mucho a misa católica. Siempre tuve como una fascinación del catolicismo. Después me fui a la rama evangélica. Son mundos apartes, pero siempre me tuvo una fascinación en cuanto este, a lo católico, lo cargado de simbolismos y distintas fases y rituales que tuvo. No era así en el evangelismo. No, 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 tiene sus rituales, pero no es tan marcado. Incluso con que en tal fecha se visten de violeta, en tal fecha se visten de blanco, los sacerdotes y todo eso. Eh, Se me hace. Me sorprende esto que siempre quisiste creer. El hombre tuvo como una inclinación, ¿no? Como me parece, de en cuanto a creer en algo superior a uno mismo. Sí, yo que sí creo eso, digamos, ¿no? Que antropológicamente necesitamos de alguna manera representarnos la posibilidad de algo más grande. eh, y que muchas veces el concepto no alcanza, nos deja cerca, pero todavía un buen trecho, que la palabra poética a lo mejor nos impulsa y que el símbolo está quizá más cerquita de eso que buscamos, esa sensación. Entiendo que antropológicamente hay algo como ligado a la emocionalidad, digamos, a la sensación de intemperie y a tratar de ordenar sucesos, acontecimientos, que nos sale al día de hoy, viste que en los momentos de crisis aflora como una subjetividad nuestra que es como muy antigua. Sí noto como la necesidad esa antropológica de necesitar algo, pero, y creo que eso me llevó a estudiar filosofía. Entré a filo buscando eso. Mi tesis, que fue sobre Pelotino, es sobre lo divino, digamos, en Pelotino, sobre si está separado o es continuo con el mundo. Pero nunca lo pude hacer desde la fe, digamos, ¿no? A veces en los momentos de máxima calma, casi como de contemplación poética del mundo, bueno, por ahí se me ordenan un poco las jerarquías de qué es lo importante. Siento que hay algo así como la justicia, como el bien, como realidades en sí mismas, pero enseguida se me desdibujan, ¿no? Pero también se me hace, más allá de uno crea o no crea, este, hay cierta relación en cuanto a nosotros que no estamos preparados para la divinidad plena, sino que la experimentamos en fragmentos, este, en, en pequeños, bueno, con plotino de éxtasis momentáneos. Me gusta mucho en Un verdor terrible como habla de esta gente que estaba tan cercana este, al descubrir como una verdad fundamental que terminan llegando a una locura, destruyendo todo su trabajo. Este, cómo se nos permite ese acceso, pero fragmentadamente. No vaya a ser cosa que como Ícaros estemos muy cerca del sol y nuestra mente, no sé, no lo resiste y termina destrozándose a sí misma. Es re interesante eso para mí, porque creo que las religiones, con todas sus mediaciones de ritos, digamos, de prácticas, de símbolos,
garantizan una experiencia de lo divino como medida, digamos, no arrolladora, y que por fuera del conocimiento religioso sobre cómo tratar con esa fuerza, con esa presencia, hay como accesos más bien salvajes, ¿viste? Donde al no estar codificados, lo que tenemos es una experiencia arrolladora. Sí, el orden de la locura, de lo sagrado, pero que me parece no está alambrado el camino a lo sagrado. Son esos momentos de inspiración divina, valga la redundancia, donde nos lleva un arrebato, un éxtasis total, pero también lo cansador y lo agotador que es Fulminante, vivir en ese estado es imposible también. fulminante, sí. Sí, yo creo que estoy más cercano de ese tipo de experiencia de lo sagrado, o he estado alguna vez en mi vida, que una experiencia de lo bello, ¿viste? O del bien, que son como caramelitos de la gran fuente de azúcar que puede ser lo divino, digamos, ¿no? De azúcar o de amargor, ¿viste? O de, por compararlo con algo, ¿no? Como que nos conformamos con el bien o con la belleza, porque lo que hay más atrás y sin forma. Charlábamos, me parece, en un mensaje de Schopenhauer, ¿no? Del sentimiento de lo sublime, cómo lo retoma de Kant. Y cuando caen las formas que nos ordenan este mundo, hay como. Ni siquiera se puede decir que sea experiencia, porque para experiencia hace falta sujeto-objeto, digamos, ¿no? Hay continuidad y. Sí, como decís vos, ¿no? Una captura fragmentaria. Como una fotografía se nos permite, Sí. bueno, analizar esto, si podés, si le encontrás sentido, forma, ahí tenés. Me llamó la atención de vos, manifestándote en no creyente, que justamente sea vida de santos y que no hayamos hablado de ningún santo formal. Me agarró en un. Yo ya tenía pensado, bueno, vamos a ir a una iglesia, vamos a ir a otro, y me agarraste totalmente con la guardia baja. Mirá. No lo pensé, digamos, porque cuando pensamos ¿cómo se llama? La constelación, enseguida, viste, dije, católicos no, cristianos no, viste, como, no sé por qué, porque siempre me gustó más el paganismo, siempre me interesé, estudié el neoplatonismo, viste, y creo que hay algo más vivo, que después aflora con la alquimia renacentista, con Marsilio Ficino, con algunos pensadores italianos, ¿no? Como, que después abreva directamente, ¿no? La ciencia abreva, digamos, de esa experiencia, a veces accidentales, ¿viste? Un tipo descubre un ácido por accidente mezclando dos cosas porque creía que iba a poder transformar el plomo en oro, y detrás de eso funciona esta cosmovisión. Em, Creo que por eso dejé afuera, digamos, ¿no? Pero como las vidas de santos me apasionan literariamente, ¿no? De todas maneras, los santos son un invento muy posterior a la vida de los santos de lo cual trata. Sobre todo en esa época, la veneración de los apóstoles de Hechos, San Pablo, San Juan, San Mateo, bueno, lo de los evangelios, es mucho más posterior, porque de hecho ellos decían expresamente, no se puede adorar a un hombre por sobre lo que debía ser Dios. Pero hay algo, y en esto pensaba, en lo popular que te termina alzando, y no estaría muy lejos decir, un físico, un escritor o alguien que se ha ganado este amor popular, ya sea de una comunidad científica o donde sea, que lo eleva a esta categoría de santo. Imaginemos, por ejemplo, Gilda, como decir algo máximo, no está canonizado, no está avalado por la iglesia oficialmente, pero ¿a quién se le ocurriría decir que en Argentina Gilda, el Gauchito Gil, incluso Rodrigo no son santos? Sí. Porque, claro, algo que hicimos fue esclarecer el sentido del santo, ¿no? Porque
medio que en nuestro imaginario rápidamente la figura del santo se solapa con la del sabio, ¿no? Que de alguna manera son héroes del conocimiento o de la virtud, ¿no? Hay héroes al fin, ¿no? Y creo que el género del que hablamos hoy, digamos, la geografía, eh, no está muy lejos tampoco de esta experiencia de mundo que está muy presente, digamos, en la alquimia, digamos, ¿no? Quizás sobre todo en la alquimia platónica, pero esta idea de que la materia hay que torturarla, ¿no? Para que pase por diferentes estadios antes de acceder al máximo nivel de pureza, digamos, ¿no? Está la metáfora de los metales, digamos, con el plomo convirtiéndose en oro, pero para hacer eso hay como un arco narrativo que se tiene que convertir en otra cosa, en otro metal, pasar a otro estado, antes de alcanzar la perfección. Y creo que la vida del santo, en la que se relata sobre todo los tormentos, las tentaciones, ¿no? La pasión, no es nada más ni nada menos que la tortura de todo lo existente antes de alcanzar la plenitud. Em, entonces, me parece que rápidamente la cultura popular o por fuera, digamos, de los ismos, se apropió de este esquema narrativo del sentido, digamos, ¿no? Podemos también em, pelearnos con aquellos que hoy consideran, viste, que parece nuevo romper los géneros, viste. Entonces, novelas fragmentarias, viste, estructuras narrativas accidentadas, digamos, ¿no? Donde prima más, no sé, el, el tono que la trama, ¿no? Ya se hizo mil veces, también responde una forma, ¿no? Y hay como un arquetipo de la ruptura, que qué sé yo, uno puede pensar en el tarot, el arcano 0 o 22, digamos, es el loco, digamos, no es una forma manifestada en el mundo, ¿no? Es como, no hay renovación narrativa ahí. Sí me parece todavía como pregnante el sentido que nos deja eh, estos géneros, digamos, ¿no? Y creo que el mundo popular, para volver, se apropió rápidamente y de una manera irreverente, digamos, y con absoluta libertad de lo que esta estructura narrativa que no le pertenece a nadie habilita, ¿viste? Entonces creo que sí, figuras como Gilda, como Rodrigo, como Maradona, eh, muy atractivas, por cierto, para escribir una vida, una geografía de Rodrigo, una geografía de Gilda o del Diego, que son como biografías, pero atendiendo a un único aspecto, eh, hacen mucho sentido, ¿no? Me parece que por fuera de los cánones, las tradiciones. Bueno, me refui, boludo, de la pregunta. Bien, este, hay un set de cartas de un juego, no sé si lo conoces, Magic, Sí, Magic the Gathering. sí, jugada. Este, en un plano, en un universo que se llama Teros, asemeja a los dioses griegos. Y una mecánica es de la devoción, ¿no? Es cuántas cartas vos tenés del color de este dios, el dios blanco, el dios verde, dios que sea. Y en el universo, ¿no? De este juego, de este plano, tiene que ver con que si no tenés suficiente cartas de ese color, este dios no existe, porque no tiene los devotos. No hay maná. Claro, pero si no tenés simbolitos blancos, este dios no es dios, no es una criatura, está en otro plano de existencia, ¿no? Casi en el sentido de, metafísico. Si un árbol cae y nadie está, hace ruido. Si un dios, nadie cree en ese dios existe. Este, Me llamaba mucho la atención y llevado a los santos es, si este santo nadie lo adora, este santo existe, es. Entonces, este, se me hace que está sí o sí ligado indisolublemente a lo popular. Más allá de que la cantidad de gente que se acerque al altar o compre la figurita, subo o baje por moda o por lo que sea, obedecen a cierta popularidad. Sí, yo ahí me pregunto si un dios sin cultores puede existir por sí mismo, o si por fuera de la adoración no existe. Eh, Porque al parecer, viste, el dios cristiano, que crea este mundo
de acuerdo a la doctrina, ¿no? Ex nihilo, ¿no? De la nada, desde la nada, por amor podríamos decir, y crea al hombre y a la mujer a imagen y semejanza. Es un Dios que no, su estatuto no se menoscaba, digamos, porque lo adoren o no. Eh, Sin embargo, nos creó para que lo adoren. sí, pero eh, cuando dejamos de adorarlo, cuando transamos, digamos, con el mal, o cuando hacemos eso, él no pierde su estatuto de primero en la realidad metafísica o ontológica, digamos, ¿no? Quizás se enoja, ¿no? Me parece que el Dios del Antiguo Testamento es un Dios más iracundo, vengativo, medio terrible, y el del Nuevo Testamento más misericordioso. Creo que es como una novedad que trae el cristianismo. Pero creo que no hay desmedro para su potencia, nada de lo que podamos hacerlo opaca. No sé si hay un eclipse de Dios porque no lo adoremos. Ahora, si necesita que se lo atienda, creo que ese Dios me interesa un poco más. Digamos, me interesa un poco más porque es bastante humano. Como necesita atención, que lo miren, que le den like, ¿viste? Y creo que eh, las figuras. Solamente puede haber figura de aquello que admite como algo terrenal, ¿viste? Un Dios que no tiene nada terrenal. ¿Y por eso son tan atractivos los dioses clásicos, griegos, romanos, que comparten nuestras pasiones, nuestros celos? Este, hay muy, muy poco que se digan virtuosos, no, si es que hay alguno, porque básicamente a ellos todo lo divino les es humano para invertir, ¿no? Sí. Sí, son re atractivos para mí los panteones, esos que vienen, se mezclan entre nosotros, nos agarran por detrás y nos hacen un hijo, o se transforman en un animal, y son como. eh, Están más allá del bien y del mal en un sentido humano, pero no están por sobre el destino, ¿no? Eh, que hay como. No es una entidad, pero sí es como una ley cósmica el destino. Incluso los dioses no pueden no ser dioses, digamos, no pueden actuar de otra manera que con libertad sobre los mortales. Sí, creo que también lo atractivo, que es lo que trajo el cristianismo también, es el hecho de que un Dios camine entre nosotros, eh, lo hace accesible, lo hace cercano. En el cristianismo, obviamente, con Jesús o a través de la manifestación divina en los santos, hace ese link, esa conexión en cuanto a la posibilidad de que en otras culturas u otras formas es este, ponerle como una relación a distancia, ¿no? Por carta. No es que no sea imposible, pero tiene sus dificultades y sus lejanías que, aunque sea con sus celos, los dioses greco-romanos y todo el quilombo que armaban, igual se los quería porque podían ser alcanzados, tocados, hablados. Se me hace que esa proximidad hacía más palpable, digerible la comunión con, con esas religiones. Sí. em, sí, sin duda que es una irrupción tremenda en el escenario cultural greco-latino, próximo ahí, el cercano oriente, digamos, ¿no? Con lo greco-latino. Y como rápidamente, a través de Pablo, ¿no? Los apóstoles dicen, bueno, dejemos de evangelizar entre judíos, digamos, vayamos un poco más allá, digamos, que evangelicemos en otros territorios, digamos, así un trabajo de militancia. Em, sí, creo que es el escándalo del cristianismo para los griegos es como que es incomprensible, digamos, ¿no? Un Dios no puede ser hombre y Dios a la vez, digamos, ¿no? O sea, atravesado por una lógica bien clara, algo no puede ser y no ser a la vez, digamos, ¿no? En todo caso, ellos podían emitir la figura como el semidios, digamos, pero el hijo de un dios y uno mortal.
Eso sí, hay algo de eso en la figura de Cristo, pero en la doctrina, digamos, es Dios hecho hombre, digamos, no es una cosa intermedia, una mezcla, porque si uno lo piensa en términos antropológicos, ¿viste? Hay un momento en el salto representativo de los dioses animales a los dioses antropomórficos, en los que hay figuras compuestas, que yo, el Minotauro, ¿no? La sirena en nuestro mundo, cada cultura tiene los suyos, pero como si hubiera una evolución pictórica o representativa del hombre, que cuando se aproxima el concepto, no porque el concepto sea superior, ¿no? Sino porque se pone de moda el concepto, vale decir, y dejamos de representar a los dioses como animales, dejamos de representarlos como criaturas intermedias, lo representamos ahora con conceptos. Entonces, Dios es bueno, ¿no? No decimos Dios es un perro, Dios, no hacemos una imagen, ¿no? Como que lo hacíamos. Entonces digo, a lo mejor vendrá una moda eh, pictórica representativa nueva en la que lo representemos como cyborg, ¿viste? Estamos ante eso, creo. Estamos ante. Quizá cuando nos estudien los aliens dentro de 5000 años, van a decir, claro, desde el 2020, en la pandemia, descubrieron la IA y empezaron a creer en el dios cyborg, ¿viste? Por decirlo de una pelotudez. Pero no me acuerdo qué iba con esto. Ah, lo escandaloso de que sea hombre y Dios a la vez, ¿no? Y no algo intermedio. Y Espíritu Santo. Y Espíritu Santo encima, digamos, ¿no? Bueno, eso es como un agregado, me parece bastante posterior. No, o sea, no estoy tan eh, riguroso en cuanto a fecha, cuándo se ingresa eso, digamos, ¿no? Pero creo que es como un aditamento político, eclesiástico, de una nueva doctrina. Y dice, bueno, a partir de ahora vamos a decir esto. En un concilio dice, bueno, la data que vamos a bajarle a la gente es que también es Espíritu Santo. Porque no está, digamos, en ninguno de los evangelios, hasta donde sé. Bueno, todos los evangelios salen de un concilio. Claro, claro. El Señor dijo, estos son los que van y estos son los que no van. Pero para linkearlo con el tema de hoy, viste que son versiones de la vida de Cristo, de la vida de un santo, lo son los evangelios, veamos, ¿no? Es muy loco eso, la potencia que tiene el género y cómo el punto de vista lo agranda o trae un detalle que otro no vio, que no compartió, no estuvo, y cómo se engrandece la figura desde el relato de muchos. Este, y que tiene que ver justamente con esto, con la popularidad y de que Cristo muere cuando tenía que morir, en el sentido, en el auge de la popularidad. Como pasó con Gilda, como pasó con Rodrigo. Si querés que tengamos uno más claro oscuro, como pasó con Papo. O de la Sota. No. Sí. Néstor, si querés llevarlo a la parte política. Seguro que de la Sota habrá tenido sus seguidores, pero Néstor fue un movimiento popular muy, muy importante. El sentido que tenía que morir, que fue en el auge de su carisma. Sí. No hubo una subida y una bajada y murió. Murió arriba. Eso hace también un sentido de injusticia, de pérdida, por ahí mayor, que lo termina justamente alzando. Creo que uno de los pocos casos, seguro que hay más, pero que se me viene a la mente es Maradona, que subió y bajó, pero bueno, su arriba fue muy arriba. Sí. Pero el resto de los ídolos populares tienen la particularidad de ser justamente populares y haber tenido muertes trágicas, jóvenes, o en el caso de Néstor, no tan joven, pero sí en un pico de popularidad, de clamor, popularidad en el sentido de amor del pueblo, no de cuanto a popularidad como de fama. Claro, una acumulación de seguidores. Claro. Sí. Claro, creo que ese punto en que se llama el acmé, digamos, ¿no? Como el momento de máxima intensidad, de brillo, ¿viste? Igual, ahí para mí, que como que la historia no les pertenece, ¿viste? El que la vive. El que engrandece a la figura. Las vidas son únicas, digamos, ¿no? Sócrates no escribió y Platón escribió
muchísimo sobre él, es como su personaje, todos los diálogos, el protagonista por en absoluto de la obra platónica, ¿no? Y hay algo también como esta figura de una vida que sufre una injusticia tremenda, ¿no? Y que eh, aceptando, resignándose al orden del mundo, deja una posteridad, una enseñanza que se procesa durante milenios, ¿no? Y como que la historia no le pertenece al que la vive, digamos, ¿no? Como que hay alguien escribiendo la vida el que vive. El que escribe no vive, eso quiero decir, digamos, ¿no? Porfirio escribió sobre Plotino, pero no fue Plotino, ¿no? Se me hace, para hacerle paralelismo, uno no elige su apodo. El apodo le es dado. Ya sé, Claro. vos podés venir y decir, hola, sí, ¿qué tal? Yo soy Emiliano, a mí me dicen el maestro del básquetbol. Y después uno te va a tirar y te va a decir el Jack, el o el aquel. Se me hace que el apodo excede a uno y justamente encaja porque no te viene, no es autoimpuesto. Por lo que decís vos, la vida o lo que la, la posteridad de uno no viene dado por lo que uno quiere o lo que uno deja o lo que uno quiere hacer, precisamente porque uno cuando parte ya deja de estar en control, primariamente. Y segundo, porque justamente son los apóstoles los que siguen este, este legado. En el caso de Plotino, Discípulo. claro, discípulo, no apóstol. Son, No, bueno, pero aplicaría el apóstol para el caso, ¿viste? fíjate con todo esto y creo que ata esto del pueblo que pasa a ser dueño de tu vida y de tu imagen y salen 1.000.000 de historias como la misma Biblia. Fueron 1.000.000 de manuscritos hasta que alguien dijo, bueno, a ver, vamos a decir esto y esto no, porque no conviene y esto sí. Pero 1.000.000, fíjate, eh, con Evita cuántos discursos hay, ¿no? Santa Evita, la madre del pueblo argentino, Santa Evita que se decía que trabajaba prácticamente en un burdel, o que trabajaba en una radio, o en un teatro de revistas. Hay una verdad, está en algún lado, en algún anal, está. Seguro. Pero vale más, o tiene más peso, más que vale más, tiene más peso lo que la gente dice que pasó que el hecho mismo. Nadie se pone a ver si es verdad que Evita fue un barrio carenciado y a un chico que le pidió una heladera no solo quería una heladera, sino trabajo toda la familia y colchones y una casa. No importa si ese hecho puntual fue verdad o mentira, no importa, termina siendo todo un reflejo en parábolas, si se quiere, que en una historia reflejas una vida entera, o no una vida, o un ideal. Termina siendo ideales de vida. Sí, yo creo que es imposible detener la máquina de producción de historias que es el pueblo, afortunadamente, y que después hay hechos políticos que contra, digamos, los mecanismos de construcción de sacralidad entre los que están las historias que se cuentan, siembran las bases concretas de un mundo posible, digamos, no sé, la condena a los represores, torturadores, asesinos, digamos, ¿no? Néstor bajando el cuadro de Videla, o digamos, son hechos que más allá de cómo se lo cuente, si se lo apropian el gorilismo o el pueblo, siento que eso es como una disputa de la que no se puede salir, digamos, ¿no? Como que el mundo se hace de hechos y se hace de versiones, y se hace de vidas intensas, radicalizadas,
y de gente que las escribe, creo. Y las dos aportan a una totalidad que, que es la cultura, digamos, la experiencia antropológica, digamos. No hay vida humana o en comunidad sin el hecho político y no hay vida en comunidad sin el relato ahí, que construye una sacralidad para los militantes, para una figura, una magia, un aura para el voto y un mecanismo de acceso a un sentido trascendente para el fideísta, el fiel, digamos, ¿no? Y en esto que decís vos, se me viene que obviamente hay usos políticos, políticos no hablando de intencionalidad de voto, de campaña política, político en cuanto al manejo de una sociedad, del uso de los santos, siempre lo hubo, siempre estuvo. O sacar rédito turístico, como acá están las reliquias, los huesos de me encanta esa bizarreada, boludo. el poder trata de adueñarse, porque no hay que soslayar el poder que tiene el santo en el despertar popular, en la manifestación popular. Por eso me parece que también siempre fueron tan atacados, no solo a nivel eclesiástico, que quiere mantener su nivel de poder o de control de una narrativa de lo que es la salvación, ni más ni menos del alma inmortal, que o sea, si crees en eso, ¿qué hay más importante que la eternidad? Pero también a nivel partidario, de partidos políticos, no, Perón fue esto, o Evita fue aquello, o este fue lo que sea. Para todos lados, ¿no? También los fachos tendrán sus santos. Este, Título de una novela, si querés. San la Muerte, no sé. No, me parece muy popular San la Muerte, pero digo, el dispendio de la muerte como... Y las distintas representaciones, como puede ser un pañuelo y su contraposición, lamentablemente tanto se ven ahora un falcón verde, una representación de estos santos, para esa gente santo, para nosotros venir a hacerlo el antisanto. Sí, la profanación absoluta de la vida, digamos, ¿no? Porque hay como una tensión ahí que es siempre problemática, digamos, ¿no? Porque si uno manifiesta como dentro del campo popular, digamos, ¿no? Como una intención... Hoy está un poco más habilitado, pero porque hay como cierta vuelta sobre lo sagrado, creo, sobre las religiones. Pienso, no sé, Rosalía haciendo un disco presuntamente místico, no deja de ser un objeto comercial, digamos, ¿no? Pero digo, bueno, hay como una vuelta, un interés en el aire sobre eso, que está bueno, ¿no? Pero hasta hace un tiempo uno dentro del campo popular manifestaba como un interés por lo sagrado y tenía que cuidarse, ¿viste? O estar alerta de con quién lo decía, ante quién lo hablaba, porque parecía que uno podía ser un poquito conservador porque le interesara pensar o creer que había algo así como el bien o la justicia o que está muy bien en la boca de un militante, pero porque uno le baja el precio al militante, ¿no? Como que dice, bueno, es alguien que está haciendo política, dice justicia, pero no dice justicia. No, dice justicia, ¿no? Y dice, o sea, el significante es justicia, el significante es el bien, el significante es la verdad, la memoria. Y me parece que no sé por qué lo desatendimos y que es estructural para la vida de- de- del pueblo, de los pueblos en general, digamos, ¿no? Sí, y es una de las cosas que más se ataca desde el lado opuesto a las creencias de uno. Eh, eh, ya sea en lo religioso, em, no dejo de pensar cuando fue todo la gran invasión de Estados Unidos en los países árabes, Afganistán en su lucha contra Al Qaeda en un principio, ISIS después, soldados que pasaban sus balas por sobre cerdos
porque era prohibido para sus enemigos. Una especie de, bueno, vas a morir por una bala contaminada, entonces te vas a ir al infierno, lo peor que podías hacer. ¿Cómo se mete toda esta cuestión de lo popular, de la creencia, en un ataque donde cuando uno quiere atacar al otro, enfatiza en estas cosas que vienen a ser como, hay centros de creencia que terminan sosteniendo un mundo por ahí. Nosotros lo vemos como, es el clásico abuelo, el clásico ejemplo del, bueno, vas a rendir un final y tu abuela dice, no, yo le voy a prender una vela, A recibir hace mi abuela prendiendo velita. y no, mirá, me avisaste y rendís mañana, todo. Entonces es San Expedito, porque si hubiera avisado antes hubiera sido San Tanto, que es del conocimiento, San Tanto. No, no, ahora es causa urgente esto, porque me avisaste mañana, porque no hay tiempo. Pero no deja de ser como un sustento fundamental, aunque a la hora no deja de ser una cábala por ahí. Sí. Pero bueno, fíjate en el mundial que ganamos hace un poco menos de 4 años. ¿Cuántas cábalas a nivel prender de velitas al santo hemos hecho para ganar de Francia? Tantas como gente viendo el mundial, digamos, ¿no? Yo dije, yo al principio del mundial dije que me rapaba si salíamos campeones. ¿Te rapaste? Y cuando fuimos a los penales, una sensación, una urgencia de un sacrificio insuficiente. No, no me voy a rapar, me voy a pelar. Todo. Pelar a pasar, viste, la gilet. La gilet, el bigote, todo. Porque un sentimiento, una urgencia Sí, no alcanzaba ahí, es más. de un sacrificio insuficiente. Porque ellos también tienen sus poderes detrás, digamos, ejerciendo sus brujos, su... Entonces, por ahí termina siendo muy cómodo, muy fácil menospreciar la creencia o utilizarla en cuanto broma cuando uno tiene ese mismo soldado que frotaba la bala en un cerdo, tenía un crucifijo, decía que peleaba por los valores cristianos y occidentales. Sí, y también por hablar un poco de la ideología, digamos, ¿no? Porque en el capitalismo no necesitamos creer porque tenemos cosas o consumimos cosas. Entonces, qué sé yo, un tipo de clase media que tiene un auto y a lo mejor se puede construir la casa, que son excepciones, digamos, ¿no? Como hoy por hoy, digo, ¿no? Bueno, no sé si necesita creer mucho, digamos, en la sacralidad de algo, porque ya cree, digamos, en que hay un sistema armado para que él siga un caminito, ¿no? Y me parece que está como vacunado contra la desazón, digamos, que nos puede provocar a nosotros, a lo mejor, o a mucha gente, digamos, que no conocemos, pero el agnosticismo, la posibilidad de que Dios exista o no, y bueno, no sé, digamos, pero yo si tengo guita en la cuenta y puedo pagar el crédito y puedo... No me hace falta saber si es cierto o no que lo que pasó con la causa de los cuadernos, o si es cierto o no, como que los hechos se dibujan porque tiene una fe tremenda depositada en algo que sabe que funciona a expensa suya y que no se lo tocan, digamos, que mientras nadie se lo toque, quiero decir, eso no genera ninguna crisis, ninguna angustia, ¿viste? Ahora cuando no sé qué va a pasar hoy estamos a 17 de diciembre de 2025. No sé qué va a pasar dentro de 2 años, ¿no? Si va a quedar el país, si va a quedar algo en pie. Bueno, posiblemente toda la gente que haya creído, pero sin tener como una vocación religiosa, o sin ir a misa, o sin prender una velita, o sin hacer algo, no va a estar desesperada en un sentido existencial como lo estamos mucho desde hace 2 años, ¿no? Esperando que un hecho político reestructure la posibilidad de la vida, ¿viste? Entonces como
vuelvo a esto, a la tensión entre hecho y relato, a la tensión entre construcción de la sacralidad Y por eso se da mismo también que eh, los santos justamente nacen de lo popular, esta vez entendido los sectores más bajos que tienen este pensamiento, no sé si decir pensamiento, ilusión, sentimiento, esperanza, cada uno le pondrá el término que más convenza, eh, en un sentido no de que rezándole a Gilda va a venir, Gilda me va a salvar, pero una especie también donde poner algo, ¿viste? de algo, pero también se hace de reconocimiento de alguien que estuvo como yo y pasó, y estuvo mejor, un lugar donde poner esperanza, fe, de vuelta, cada uno pondrá, pero me parece muy noble, revalorizando este reconocimiento que las grandes élites del poder, si querés ponerlo en un término más combativo, siempre menospreciaron, no tuvieron en el caso, sigo hablando de Gilda, no más que una cantante, una bailarina del ámbito tropical, Gran cantante. ¿eh? Gran cantante. Sí, pero que no fuese alguien que fuese a cambiar el mundo, pero que aunque sea en una canción, pudo traer alegría. Sí. Y yo veo que en muchos de los santos populares, tiene que ver la alegría, y me llama la atención en las élites poderosas, lo primero que atacan es justamente el ocio y la alegría. Es muy dirigido de esos sectores, y la resistencia que trae. O sea, Maradona, ¿por qué Maradona? Está bien, nos ganó una Copa del Mundo, pero también tuvo esta resistencia al poder y tuvo esta alegría que trajo el pueblo de Nápoles, norte de Italia, un pueblo pobre, un ídolo popular, y vas sumando todos estos. Y no hay que olvidar que cuando surgen Pablo de Tarso, Pedro, que después pasó a ser Pablo, estaban bajo estaban bajo la dominación romana, que también habían destruido el templo, estaban en un momento heavy, y trajo una alegría en forma de esperanza, de una salvación más allá de esta vida, ¿no? Más espiritual, en contraposición como estos ídolos de la bailanta, que es más cercano, pero no menor. Sí, sí. Y también hay como un rasgo profundamente aristocrático en alguna, sobre todo en las religiones, digamos, ¿no? ¿Por qué? Porque Jesús, o vamos a decir el que ha visto, es el Hijo de Dios, digamos, ¿no? Hay como un linaje celeste. El Buda es un príncipe, ¿no? Que después, cuando sale del palacio, ve la pobreza, la vejez, la enfermedad y dice, no, esta no es la vida. Pero hay como de nacimiento una marca de clase aristocrática en las religiones. En el pueblo es distinto, ¿no? Porque la figura del santo popular es como un igual. Sí, pero para en contraposición, lo que tiene una naturaleza real, pero fíjate, por decir algo, por qué Cristo, Hijo de Dios, tiene esta característica de santo, y el rey Arturo, nacido de barrio humilde, la espada mágica que pasa a ser rey, no lo tiene, porque se me hace, digo yo, se me ocurre en este momento. Arturo estuvo en barrios bajos y llegó a ser rey y quedó como rey. Jesús, incluso el mismo Buda, siendo deidades, bajar, estuvieron con el pueblo, estuvieron lo que hablábamos al principio, ¿no? Esto de cuando se manifiestan alrededor nuestro, lo hacen accesible. Sí, sí, en eso coincido, sí, sí.
Y su reino, vamos a decir así, no es de este mundo, ¿no? Como, sí, En ese sentido, y con la Batut, el término de los santos científicos queda como muy separado, porque los científicos en algún momento podrían haber estado en la ilustración, más arriba y después más acercado al pueblo, y ahora tienen de vuelta este estatus de la iluminación, de estos que vienen a iluminar al pueblo, más que de llevarlos a una verdad, que ellos descubran su verdad. sí. Hoy por hoy, viste, creo que esa figura, por ejemplo, el bizarro number one para mí que es Elon Musk, ¿no? Como esta mezcla de emprendedurismo, fortuna heredada de las minas de Sudáfrica y un proyecto eh, de conquista del espacio, viste, y el futuro, que como si ellos estuvieran soñando por nosotros. A mí me da una cosa de como tanta distancia entre la vida de los santos, digamos, y estos locos que parecen que hoy son el ideal a imitar, viste, que no sé, las redes están llenas de haz tu empresa en 15 días, viste, siguiendo un tutorial, el tutorial de Elon Musk para Sí, sí, tener sí, o abdominales, viste, la frase más vergüenza ajena en cursiva y porque tiene de fondo una foto de Elon Musk o el que sea, viste, como, no, esto es inchequeable la frase, ¿no? Pero validada por la imagen de el tipo o Donald Trump o poner el oligarca de turno, y porque tiene la frase en cursiva que dice, qué sé yo, manifesté el dinero y vendrá a vos, porque el dinero sigue a los que tienen mente de ganadores y no los pobres que mente piden. de tiburón, viste. Sí, sí, ¿viste? Y porque tenés de fondo una foto de Donald Trump que está bien, o sea, es el santo de un grupo de gente también, ¿no? Hay que... Sí. Pero a mí creo que está bueno que uno siempre puede profanar los santos ajenos, digamos, como que es un gesto de irreverencia que da como la pauta de, más bueno, no sé, no hay santidad ahí, viste. Eh, En todo caso es una prueba. o ponerlo a prueba, a ver si se la banca tu santo. Si justamente, no sé cuánto lleva, 6.000 años de judaísmo, 3.000 años de cristianismo, los años que sean de culturas orientales, que la verdad es muy poco. Obviamente que han habido burlas y reburlas y profanaciones. Este, y bueno, si tu santo se banca la profanación y puede seguir existiendo, gana todo cierto legitimidad. O si nos ponemos, no hay que reírse de este Dios, de aquel o de esto, de lo otro, le estamos en todo caso bajándole el precio a esa deidad. Sí, sí, sí. Se la tienen que bancar. Si es tan bueno que se la banque. Más vale. Ahí la jugada. Bueno, Bueno, y ahí, hermano. Salud. salud al santo de tu devoción. Sí, no sé si hay, pero allá van.